de segmentos homólogos. En este caso, vamos a ver el tema de homotesía. Sí, el tema de homotesias. Generalmente, las homotesias se definen como una transformación en el plano. El concepto de homotesia es multiplicar a cada uno de los segmentos por una razón dada. ¿Estamos claros hasta ahí? Por ejemplo, si yo tengo, es como cuando uno apunta con una linterna, vamos a ver, vamos a poner un puntito acá para que vayan viendo, y vamos a generar una figura geométrica, tal vez esta de acá, va a generar una pequeña figura geométrica, y voy a hacer un pequeño deslizador llamado K. Ok, este tema es uno de los que más les cuesta. De hecho, de eso iba a hacer el video, pero mejor, como estuvo fallando tanto la computadora, entonces lo que hice mejor fue, voy a hacer un pequeño video repasando y fortaleciendo este tema que es de los que más les cuestan. Vean el detalle. Vamos a hacer, por ejemplo, este es un conjunto de herramientas que me permite ver tal vez algunas transformaciones que hay. Vamos a utilizar la transformación de homotesia. Aquí vamos a utilizar el objeto, el punto y el factor de escala, que en este caso lo habíamos llevado K. Ok, puedo notar lo siguiente. Puedo notar que entre mayor sea el valor de K, ¿qué pasa con la figura? K es el factor de homotesia. ¿Qué pasa con la figura? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Se me puede ayudar? De hecho, miren cómo se ve. ¿Alguien me puede decir qué pasa con la figura entre mayor hago el valor de K? Entre menores, ¿qué pasa con la figura? Menor el tamaño. Es menor en tamaño. Y entre más grande hago el valor de K, entonces, ¿qué pasa con la figura? En tamaño. Ah, ok. Y esto es para factores mayores a uno. Si el factor es menor a uno, ¿qué pasa con la figura? ¿Qué pueden notar? Si el factor es negativo, No, si el factor es entre cero y uno, ¿qué pasa con la figura? es más pequeño. Es más pequeño que la figura original. Es decir, aquí vamos a ponerlo así de esta manera. Y eso es importante. Uy, voy a hacer un pequeño documento para ir escribiendo algunas cosillas. Y me gusta a mí que sea en color. Real paper, no. Eh, así. Ah, ok. Podemos notar lo siguiente. Podemos notar que creo que es el mío el que está abierto. Ok, voy un toque a configurar esto de los sonidos del micrófono para que no agarre algunas cosas. Ok, ok. ¿Ahora sí se me escucha? Un poquito más claro. ¿No se escucha sonido de atrás? Ok, Yo lo escucho bien. ok, ok, ok. Perfecto. En este caso, podemos notar las siguientes cosas. Eso es otro tema. Ok, aquí vamos a ir escribiendo algunas cosas que son importantes de repasar sobre la marcha. Homotesias. Homotesia es una transformación. Transformación. ¿Dónde? Si se multiplica. Donde se multiplica cada segmento
por una razón dada. Por una razón dada. Una razón dada. ¿Hasta ahí estábamos claros? Ah, ¿qué quiere decir una razón dada? Ah, ok, por la razón que me den. En este caso, K. Y aquí vamos a ponerle el nombre K. Si K, ok, si K, si K es mayor que cero, pero menor que uno, entonces, ¿qué habíamos hablado? La figura se achicaba o se hacía más grande, la figura original. Habíamos hablado de eso. Si la razón era positiva, pero menor que uno, ¿qué pasaba? La figura se hace más pequeña o más grande que la figura original. Más grande. Si es mayor a cero, pero menor que uno, se hace más pequeña. Hasta ahí todo claro. Y ahí es lo que hemos mostrado anteriormente, por ejemplo, en GeoGebra. Ok, Ah, ok. si es mayor a uno, ¿qué pasaba? Se hace más grande, Se hace más grande. Si está entre cero y uno, ¿qué pasa con la figura? más chica. Se hace más chica. Y es porque así funcionan las homotecias. Las homotecias funcionan con esas características. Ahora, sí, sí, K es mayor a uno, entonces se hace más grande, más grande, más grande. Y eso es básicamente lo que hay que entender de homotecias. Hay un caso particular cuando son negativas. Cuando K es mayor a cero, entonces vamos a ver qué pasa. Y quiero que me digan qué pasa con las homotecias. Quiero que me digan qué pasa con esas homotecias. ¿Qué pasa cuando K es negativa? Ya puedo anotar. Si es cero, obviamente quedan exactamente en un punto. Y si es menor a cero, ¿qué pasa con la homotecia? Se revierte. Sí, queda exactamente al revés. Se hace al revés y eso es uno de los detalles importantes. Ahora, vean con esta curiosidad. Si yo trazo la línea hacia cada uno de los puntos, estos de acá, ¿qué puedo notar acerca de esas líneas que hicimos? Sirven como líneas guías, ¿verdad? ¿Están viendo eso? Mm. Y si pongo esto, pues puedo notar algunas cosas interesantes. Como qué pasa si el punto está dentro de la figura. Hay algunas cosas que podemos notar. Ahí se lo moví mucho. Ok, hasta ahorita ha quedado claro todo. Este sí. Ok, entonces, eso aquí simplemente es una curiosidad que tienen las homotecias. Entonces, ahora voy a repetir algunos de los cambios para que ya no se vea tan esto. Pero si K es menor que cero, entonces la figura se invierte. La figura se invierte. Invierte. Y esto es importante de entender porque digamos que esto es una de las cosas que más les da dolor de cabeza a ustedes. Porque se confunden. Un error común es confundir cuando K, allí se los digo porque este es el error más común y aquí pierden bastantes puntos. Cuando K es menor que cero, K es menor que cero, cuando K es menor que cero, y el caso donde K está entre cero y uno.
Estos dos casos, ustedes se les enreda montones. Se los aviso de una vez. Ok, ¿hasta ahorita está quedando claro ese detalle? O sea, a ustedes se les enreda y es lo más común y se los van a preguntar porque saben, eh, entonces para que tengan en cuenta eso, para que no cometan ese error de confundir esos dos casos. Si K es menor que cero, se invierte, pero si K está entre 0 y 1, se hace más chica. Esos dos casos se les enreda montones, así que es importante denotarlos para que usted lo tenga en cuenta. En cuenta. Ahora sí, ¿estamos claros o no estamos tan claros? Sí. Ok, ok, ok. Todos están entendiendo. Espero que eso sea una generalidad de la población que tenemos ahorita. Ahora, una de las cosas que tenemos que notar con respecto a las homotecias es el siguiente detalle. Hay algo llamado segmentos homólogos. Los segmentos homólogos, si ustedes se pueden dar cuenta, los segmentos homólogos tienen la característica. Se queda más rápido el pérdida que el hombre. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Voy a cerrar el micrófono. Ok, cerré los micrófonos, perdón. Es que un toquecillo ahí puede llegar a distraer. Bueno, el segmento homólogo, cada uno de los segmentos, recuerda que se multiplicaban por una razón. Ahora, el segmento que se multiplicó por una razón con respecto a la figura original se conoce como segmento homólogo. Por ejemplo, en este caso, el segmento homólogo de B sería B'. ¿Estamos claros con respecto a eso? Se los voy a mostrar. Ok, voy a señalar algunos segmentos homólogos. Es el segmento que se multiplicó por la razón. O sea, el segmento que le corresponde. Segmento homólogo. Segmento homólogo. Este segmento de acá, ese segmento de acá, es homólogo con el segmento de acá. Ahora, el segmento homólogo con este de acá es este segmento de acá. Ahora, el segmento homólogo con este de acá es este de acá. Y el segmento homólogo de este de acá, Profe, disculpe. dime, es este de Es acá. que cuando usted dice este de acá, este de allá y este de acá, yo no veo nada. Ah, bueno, me hubieran dicho eso antes. Les estaba No mostrando veo esto. nada. Es Sí, más, yo pensé que era la y, compu mía que estaba fallando, pero y no. Sí. cuando usted está escribiendo, tampoco vea nada donde estaba escribiendo. Ok, ok, ok. Me hubieran dicho eso antes. Segmentos homólogos son los segmentos que corresponden después de aplicada la transformación. La transformación. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Por ejemplo. ya lo estoy viendo escribir. Ok, ok, ok. Y ahí estoy viendo las figuras, ya es que antes Ok, no ok. veo nada. Ok. Este segmento de acá es homólogo con este de acá. ¿Me doy a entender por qué? Este segmento de acá es homólogo con este de acá. Este segmento de acá es homólogo con este de acá. Y finalmente, el segmento de acá es homólogo con este de acá. ¿Me doy a entender? Con la idea de segmentos homólogos. Sí, 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 es que, digamos, al decir que son homólogos, es que son como del mismo Parecido. lado, nada más que uno más grande y otro más pequeño. Ajá, correcto, básicamente. Es el que le corresponde después de aplicada la transformación. Ajá. Ok, ok. Entonces, también hay que tener cuidado con esto, porque cuando la figura está inversa, ¿qué sucede? También tiene que conservar las mismas propiedades. ¿Estamos claros con respecto a eso? Es decir, ahora empezamos otra vez.
Ahora empezamos otra vez. Este segmento de acá, ahora sí, sí se está viendo, es homólogo con este de acá. Sí, profesor. Este segmento de acá es homólogo con este de acá. Este segmento de acá es homólogo con este de acá. Y este segmento de acá es homólogo con este de acá. Entonces, en cuanto la figura está inversa, hay que tener cuidado. ¿Estamos claros? Hay un par de Se, transformaciones más que supongo que también ven en octavo, que son las se rotaciones. conserva el orden, entonces, profe. Hay que tener cuidado porque hay veces, nota que el rojo aquí está a la Ajá, ajá, izquierda. Y este de acá, ¿a dónde está? exacto. Sí, digamos, el orden en que están puestas, no, no como tal, pero sin embargo, ¿cómo les explico? Los valores siguen siendo los mismos, o sea, se conservan los mismos valores. Como la forma, mejor dicho, la forma, Ajá, la forma, la forma. aunque esté inversa. Sí, nada más que inversa. Y esos Ah, son los bueno. detalles. Y vean que toda esa explicación que hicimos ahorita, ¿a qué caemos? Básicamente me están preguntando esto de acá. Considera las siguientes figuras para contestar las preguntas 14 y 15. Y ahora lean lo siguiente. Vean que aquí está el punto T, de hecho. Las figuras están formadas por dos trapecios homo- homocéticos, o sea, que se le aplicó una homotesia de razón K y cuyo centro es T. ¿Cuál es el segmento homólogo con MN? Creo que con respecto a lo que hicimos ahorita, ¿qué tan fácil ven eso? ¿Cuál sería la respuesta directa? De, La ¿Sí? B, sí, D. ¿Sí? Y ahí está. Esa es la respuesta correcta. Se acabó. ¿Hay algo más que discutir con respecto a este ejercicio o alguien que no haya entendido algo? Voy a esperar un momento para que también lo piensen ustedes. ¿Ok? Entonces quedó muy claro. Ahorita vamos a hablar de los del revés porque hay algunos ejercicios con respecto a eso. Ok, entonces son detalles que uno tiene que ir viendo. Creo que va quedando bastante clarito este tema. Este tema, aunque ustedes no lo crean, este tema hay un nivel de dificultad mayor a otros temas y siempre se les enreda, siempre. No sé por qué es costumbre. Ahora, así como hay lados homólogos, hay ángulos homólogos y conservan las mismas, ¿cómo se llama? Misma idea. Ahora me están preguntando por el ángulo homólogo con el ángulo E. ¿Cuál creen que sea el ángulo homólogo con el ángulo E? N. el N. N. Y listo, se acabaron esas dos preguntas. ¿Creen que haya sido difícil ganarse de esos puntos? Ahorita. ¿Ven algún grado de dificultad o tengo que explicar también lo de los ángulos para tener cuestiones en ese sentido? No, bueno, en mi caso está claro, profesor. Eso es lo que se espera, que quede bastante claro. En este caso, básicamente la misma idea. Al transformar la figura, ¿a cuál ángulo correspondió? Ok, entonces en este caso el ángulo correspondió al ángulo que queda exactamente en E. El ángulo E es homólogo con el ángulo en N. Ah, porque básicamente después de transformar la figura, básicamente le correspondió ese ángulo. Pero sí queda claro, o hay que volver a explicar estas dos preguntas. De hecho, ustedes pueden ver de que las respuestas son B y B correspondientemente. Entonces, ¿sí está quedando claro? Bueno, ok, ok, que dicha que en este caso sí se está entendiendo. Porque digamos que esto a veces cuesta como entenderle y también así. Entonces, en ese sentido, no sé si quieren continuar con los siguientes ejercicios. En mi caso sí está bien.
En este sentido, creo que va quedando bastante clarito. Ok, podemos continuar con los demás. Y la idea viene siendo la misma. De hecho, si ustedes se dan cuenta, este concepto de homotecia se puede aplicar al segmento de semejanza. De hecho, la definición de lado homólogo es el lados semejantes. Y en este caso, si ustedes están viendo así, esto acá, también corresponde a, en este caso, la misma idea de homotecias. Bueno, realmente es otro tema que es la de congruencia de ángulos, que los ángulos son congruentes y se cumplen ciertos criterios. Y ahorita vamos a hablar de eso, un poquito, con respecto a eso. Pero una pregunta, ¿estos ángulos, ustedes quieren que se les aplique alguna homotecia a esos dos triángulos? Si es más fácil, sí. Sí, sí, sí. Básicamente se le aplica una homotecia. ¿Y qué tipo de homotecia? Ah, en este caso sucede algo similar a esto. Voy a eliminar, lo que voy a hacer es, puedo hacer, tal vez puedo hacer esto. Desigual. Vamos a ver, A, B, C, D. Tal vez mover esto. Bueno, simplemente lo que hago es otro triángulo. Algo así. Y ahora lo que se generamos es un triangulito. Un triángulo. Un triángulo. ¿Dónde estás? Triangulito. Ok, aquí está. Ahí está el triángulo. Algo así es el que sale, ¿verdad? En el ejercicio. Sí. Ahora va a existir un punto central llamado, vamos a llamarlo T. Voy a ponerlo un momento. Voy a ponerle otro nombre. T. Y vamos a ponerle K. K igual a K, nada más. Y vamos a aplicar una homotecia, nada más que para hacer una pequeña relación entre el tema de congruencia de triángulos y la parte de homotecias. Vamos a ver. Bueno, estoy buscando la transformación. Creo que eso estaba aquí. Homotecia. Y aquí el factor de escala es K. Y aquí vamos a poner esto para verlo mejor. Ahora, si la homotecia es mayor, podemos ver de que la figura se hace cada vez más grande. Ahora, si la homotecia es menor, puede ver de que la figura se invierte. Y en -1, ¿qué sucede? Se tiene algo similar a lo que teníamos dentro del examen, ¿verdad? Ok, ok. Marce, ¿a qué te refieres con enviar eso? ¿A qué te refieres? ¿Te refieres a la aplicación esta? ¿O te refieres al documento que vamos creando mientras hablo? Ok, pero si ustedes se dan cuenta, tenemos algo similar, ¿verdad? Algo similar, de hecho, es algo así, lo que se tiene dentro del examen. En este caso, hay algo relacionado a triángulos congruentes. Esto es otro tema para que sepan, pero quería relacionarlo con un poquito de estos temas. En este caso, se dice que si dos triángulos son congruentes, si se cumple que cada uno de sus lados y cada uno de sus ángulos son correspondientes. O sea, existe algún lado existe algún lado, bueno, existen todos los ángulos, todos los lados son iguales y todos los ángulos son iguales. Entonces, se dice que dos triángulos son congruentes, eh, básicamente, si todos sus lados son iguales y todos sus ángulos son iguales. ¿Estamos claros hasta ahí?
Ok, vamos a explicar eso. Ok. Triángulos congruentes. Ok, ya les escribo. Ya les escribo exactamente la definición. Ok. Ok, dos figuras son congruentes. Son congruentes. Sí, una transformación conserva distancias y ángulos. Y ángulos. En este caso, dos triángulos son congruentes si cada medida y cada ángulo de un triángulo está en el otro. ¿Estamos claros hasta ahí o no tan claros con respecto a eso? Ustedes me dicen. Básicamente es que a la hora de tener dos triángulos, uno tiene que revisar cada una de las medidas. Y si cada una de las medidas y cada uno de los ángulos corresponden a otro ángulo y otro lado del otro triángulo, entonces son congruentes. Básicamente hay que medir cada lado y cada ángulo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no tan claros? Es como lo que sucede en este ejercicio. Voy a cambiar un toquecillo esto, para que tal vez no sea el mismo triángulo del otro ejercicio. Ahora sí. Ahora, una de las cosas que puedo notar es de cuánto mide el segmento C. Ok, el segmento C, que voy a utilizar, tal vez la parte de distancia. La medida del segmento B mide 3.16. Y el segmento de acá B, ¿cuánto mide? 3.16. ¿Estamos claros? Chicos, ¿está viendo el GeoGebra? Sí, Ok, el segmento A prima, ¿cuánto miden? Miden exactamente igual. Y ahora el segmento C y el C prima, ¿cuánto miden? Bueno, casi no se ve. Ok, todos los ángulos miden igual. Todos los lados miden igual. Chicos, Los lados sí. a los lados sí. Y Ahora tenemos que medir cada uno de los ángulos. Entonces este ángulo tiene que medir, lo puse al revés. Este ángulo tiene que medir lo mismo que este. Ahora, este ángulo tiene que medir lo mismo que este otro. Miden igual. Me indica si miden igual. sí, bien igual. Miden igual. Ok, vamos con el otro. Este de acá y este de acá. ¿Medirán igual? Así no se ve. No se ve. Este de aquí abajo. ¿Miden igual, sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, también bien igual. También mide igual. Ahora vamos con el último ángulo que nos queda medir. Último par de ángulos, de hecho. Este de acá y este de acá. Siempre los pongo al revés. ¿Miden igual? Sí, 36.
Ah, Sí, ok. Entonces, en estos triángulos, los tres miden igual. O sea, a cada uno de los lados y cada uno de los ángulos miden exactamente igual. Ah, por lo que concluimos de que los dos triángulos son congruentes o no son congruentes. Sí, son congruentes entre sí. En este caso, los tres, los dos triángulos son congruentes entre sí. Y aquí es donde uno dice, híjole, entonces tengo que calcular todos los lados, todos los ángulos para saber si son congruentes o no. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿creen, creen ustedes que esto se puede reducir a buscar tal vez otras formas de tal vez decir que son congruentes o no? Ah, pues uno dice, hay criterios donde es necesario la mitad de las condiciones. Antes teníamos seis cosas que tenían que ser iguales. 3 ángulos y 3 lados. Pero podemos reducir eso a varios criterios. Hay un criterio que dice que basta que sus lados sean iguales. Es decir, que los 3 lados sean exactamente iguales. Es decir, ese es el criterio lado, lado, lado. O sea, los 3 lados, si los 3 lados son exactamente iguales a los otros 3 lados del otro triángulo, entonces podemos decir que en este caso el triángulo son congruentes. Es decir, no es necesario tener los ángulos. ¿Me doy a entender? O sea, que con solo los lados que sean iguales, entonces ya los triángulos son congruentes. ¿Estamos claros o no tan claros con respecto a eso? Sí, yo sí lo entiendo, profesor. Ok, yo entonces, sí, pero profe, tengo la duda, digamos, en el examen, no sé si puede poner la imagen del examen, ajá, porque correcto. si nos da, digamos, como, eh, nos da dos medidas, ¿ves? Ajá, 8 y 7. Ah, bueno, estos dos son iguales, pero entonces ya la tercera es la que no le comprendo a nivel de examen. Tal vez viéndolo en el examen, ¿cómo lo explicaría usted a nivel de examen? ¿Cómo lo hacemos? ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Que no es... Digamos, ¿cómo me doy cuenta que A y B es igual a ED? O sea, A la ver, misma medida, a ese ve. criterio. Es que no me queda así, que me gustaría que me lo explique así viendo el examen. Ok, ahora ese es el otro detalle, que no solo hay un criterio, Ujú. hay varios criterios. Está el criterio, está otro criterio, donde basta tener dos lados consecutivos, donde basta tener dos lados consecutivos y el ángulo en medio igual. Este criterio se llama el lado, ángulo, lado, porque basta tener el ángulo, después primero el primer lado, bueno, un lado, después el ángulo entre los dos lados y el otro lado. ¿Estamos claros? Sí. Y con eso, con solo tener esa información, los triángulos son congruentes. ¿Estamos claros? Sí, ahora sí, profe, ya lo entendí. Ok, entonces, entonces, ok, entonces, ya con ese es el criterio. Y en este caso, ese es el criterio que se utiliza para resolver el examen. De hecho, creo que queda claro.
de que no pueden utilizar el lado, lado, lado. ¿Por qué no puedo utilizar lado, 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 lado? Ah, porque no tengo dos lados, no tengo los tres lados. ¿Tengo cuántos lados? ¿Cuántos Dos lados? lados. Dos lados, entonces jamás. Vamos con el siguiente, con la B. B es lado, ángulo, lado. ¿Creen que ese funcione? Tenemos un lado, tenemos un ángulo en medio de esos dos lados y el otro lado. Entonces, ¿creen que ese sea el correcto? La número B. Se la ve. Ah, la B. Ahora, vamos a analizar la C. La C que es ángulo, lado, ángulo. Tenemos dos ángulos en esa figura. O sea que nos lo dan directamente. No, No. Entonces, ¿cómo puedo afirmar yo que tengo dos ángulos? Jamás. Y vamos con el último. El ángulo, ángulo, ángulo. ¿Ustedes creen que tengamos tres ángulos que me están dando la mediana figura? 10. Si no tenía dos, menos tres, ¿verdad? Y el último criterio no es un criterio de congruencia, es un criterio de semejanza. Porque puede ocurrir de que los ángulos sean semejantes, pero, por ejemplo, con este de acá, aquí las medidas son totalmente diferentes. Se puede notar a leguas. ¿Estamos claros? Puedo notarte que las figuras, o sea, pero puedo notar de que los ángulos que se forman, otra vez con el mismo problema, perdón, puedo notar que los ángulos que se forman y los ángulos que se forman en este otro, siempre es la misma cosa, siempre los pone al revés. ¿Qué puedo notar de los ángulos? Tal vez si la hago un poquito más rechoncha, sí. Tal vez sí le puedo reducir un toque la cantidad de decimales. ¿Cómo se hacía eso? No me acuerdo cómo se hacía. Así. Ok, ¿qué puedo notar acerca de los ángulos? ¿Tienen las mismas medidas? Los ángulos sí. Los ángulos sí, pero los lados sí tienen la misma medida. No, los lados no. Diferentes. Ah, ok. Entonces, de aquí, ¿qué podemos decir? El criterio ángulo, ángulo, ángulo es un criterio de congruencia o un criterio de semejanza. De cansa. De semejanza. En este caso, los triángulos son semejantes. Existe una relación de homotesia entre ellos dos. Pero no ocurre que la relación entre los ángulos sea la misma. ¿Me doy a entender? Ok, existe una relación de semejanza. Y la relación de semejanza se puede definir de diferentes maneras. Una, verla como una homotesia. Es decir, como una transformación de K veces. K veces, o sea, que existe una relación de homotesias, ¿verdad? Como la habíamos visto ahorita. Y también, en este caso, podemos verlo como que los ángulos dentro del triángulo son exactamente iguales, pero alguna de las medidas no. ¿Estamos claros? ¿O no tan claros? Ustedes me dicen, porfa, que lo que quisieran entender, porfa. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Ustedes me avisan, porfa. Ok, entonces en este caso el ejercicio está bastante sencillo. ¿Cuál sería básicamente el que habíamos contestado? A, el B. Tengo que fijarme que dos lados sean iguales y el ángulo que está en medio de esos dos lados sean exactamente igual al otro. Así de fácil se resolvía este ejercicio. Y listo. Entonces la opción correcta era la B. Ok, y y a la hora de enunciar este ejercicio, a la hora de decir cómo está este ejercicio resuelto, entonces tienen que decir, ok, es la opción B, porque ocurre que dos lados son iguales y el ángulo entre el medio de esos dos lados es exactamente igual. Y así es como ustedes concluyen el ejercicio. Recuerden, bueno, voy a escribirlo aquí. El último criterio es ángulo, lado, ángulo.
Y aquí el último criterio que es A, es un criterio de semejanza, no de congruencia. No es un criterio de congruencia, pero sí de semejanza. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Y aquí vamos a hacer una pequeña nubecita para que se acuerden de esto. Y aquí es donde muchas veces se enredan, porque si los dan tres ángulos, no quiere decir de que el triángulo sea congruente. Solo pueden decir de que es semejante. Si de casualidad tuvieran un ángulo por ejemplo, si tuvieran alguno de los lados y ese lado corresponde a otro lado del triángulo, entonces ahí sí pueden afirmar que el triángulo es congruente. O sea, si alguna de las medidas coincide. Tal vez más adelante aparecen más, porque digamos que aparecen ya después esto de acá. Estos dos triángulos, si te das cuenta, por ejemplo, este ejercicio se puede también tomar como criterio ángulo, lado. Ahorita lo vamos a ver. ¿Estamos? Este ejercicio de acá se hace con eso. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Ok, ahora bien, cuando uno dice que dos triángulos son congruentes entre sí, ¿qué va a pasar con estos dos triángulos? Ok, y aquí vamos a escribir lo siguiente. Por la parte A, por la parte anterior, entonces podemos decir de que el triángulo ABC es congruente con el ángulo, con el triángulo EFD. O no sé. EFD. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado con el orden. Se los digo una vez. Por ejemplo, si yo pongo aquí AB primero, tengo que poner el que es congruente con este aquí primero. ¿Estamos claros? En este caso, ¿cuál sería congruente con este de acá? Sería El ¿cómo es? ED. D. ED. ED, porque puso primero A y la A está congruente con la E. Ok. Pero nota algo muy importante con respecto a lo anterior. ¿Hacia qué dirección va AB? Va hacia acá, ¿verdad? Ujú, hacia abajo. Ok, si yo pongo de dirección el ED, como me dices, ya vamos a notar algo muy importante. Ok, si yo pongo el ED acá, ¿en qué dirección va este ED? Va aquí, ¿verdad? En esta dirección. Ujú. Ahora, si yo termino de poner el F acá, una pregunta. ¿Es correcto afirmar que este segmento de acá, que es el BC, y el segmento DF sean congruentes? Vamos a ver. Es un toquecillo de notación. Es un toquecillo de eso. Ah, ok, entonces. No es correcto, porque vamos a anotar lo siguiente. Ok, BC es este de acá, que tiene medida 8. Este de acá, que tiene medida 8. Ahora, DF es este de acá. ¿Y qué medida tiene? 7. 7. Entonces, el triángulo que estoy enunciando me lo estoy enunciando mal. ¿Me doy a entender? Ujú. Está inverso Sí. Sí, la figura. correcto. En los triángulos, generalmente intentamos darlos como en un orden. Mm, Por eso se los digo, porque ujú. está ese detallote. Sí, es buen detalle ese, profe. Por eso es que les dije a ustedes que hay que tener mucho cuidado con el orden. Ahora, si yo lo pongo, como lo habíamos estado pensando anteriormente, ahora, como lo estoy enunciando con la dirección al revés, de hecho tiene sentido porque va como en sentido inverso. Tenemos que primero poner
DE. ¿Estamos claros? Y finalmente el F. ¿Estamos claros? Y generalmente a veces le ponen también un triangulito acá para dar a entender que es un triángulo. Pero a veces no es necesario. Se puede poner acá, así. Ahora me piden lo siguiente. Considere las siguientes afirmaciones. Correcto, por eso es que se pone de esa forma. Por eso es que se pone de esa forma el triángulo. Hay que tener cuidado con ese pequeño orden porque los triángulos sí se ponen en orden. Porque si yo los pongo al revés, puedo estar enunciando otra cosa. Así que, ojo ahí. Ok, me preguntan ahora. ¿El segmento AB es congruente con el segmento DE? ¿Ustedes creen que sea cierto eso? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, porque de hecho aquí en este ejercicio, como lo dimos, este de acá es congruente con este de acá. ¿Lo están viendo? Sí, Ah, ok, por eso es importante también el orden a la hora de escribir el triángulo. Yo sé que os parece un detalle mínimo, pero sepan que es importante, porque si ustedes lo enuncian de una manera al revés, pueden dar a entender que los triángulos siguen otro orden, y pasa lo que pasó ahora, de que los segmentos no seguirían el orden del triángulo. y otra cosa, profe, que entonces las siguientes preguntas que vinieran conforme a esa medida no nos van a dar tampoco. Ajá, tal vez tendrían ese detalle. Como a la hora de escribirlo, entonces cuesta ver algunos detalles, así que lo mejor es siempre mantener como un orden, ¿verdad? Matemático, pero eso se hace haciendo mucha práctica. Y ustedes cuando ven los ejercicios, ustedes se preguntan, puede haber puesto el triángulo de la forma original, EDF, o sea, con lo habíamos escrito originalmente. Y cuando me doy cuenta, el libro aparece con otra forma, o aparece con otra notación. ¿Será eso coincidencia o será que o yo estoy cometiendo algún error? Entonces es como importante también ver ese tipo de cosas. Y aquí directamente yo puedo concluir, que este segmento es congruente con este de acá. Y también la otra pregunta ¿es congruente B con D? Y si te das cuenta directamente en este ejercicio, te está preguntando por B y es congruente con D, según no, la información que tenemos ahí. Es congruente este ángulo de acá con este de acá. ¿Quieren que sean congruentes, que tengan la misma medida? Me gustaría escuchar tal vez alguna persona hablando. ¿Tendrán la misma medida o no? esta no. No, no la tiene. De hecho, el que tiene la misma medida de B, ¿cuál sería? Sí, ese. E. Y si ustedes se dan cuenta, la forma en que dimos ordenada el triángulo, sí o no, que me está diciendo exactamente también quién es congruente con quién. El A es congruente con D, y es cierto. El C es congruente con el F, ¿sí o no? Notan que también a la hora de cómo es que nosotros escribimos el triángulo al final, me dice a mí la información necesaria. ¿Queda claro o no queda claro? Me indican, porfa. Está claro, profe. Ah, ok, entonces, yo al dar bien el orden del cómo escribir el triángulo, también, también, en este caso, también me ayuda a ver ciertos detalles, como directamente. Con la información de la primera, este es congruente con este. Y listo, se acabó. Ahora, también sé que este es congruente con este otro. Y eso es cierto. Y finalmente puedo también decir qué ángulos son congruentes. El A es congruente con el ángulo en D. El ángulo en B es congruente con el ángulo en E. Y el ángulo en C es congruente con el ángulo en F. Entonces, ¿es importante o no cómo el orden, cómo escribo? Por supuesto. Entonces, por eso es que les decía, hay que tener cuidado. Por eso los inducía a cometer el error anterior. Porque es mejor que cometan el error aquí en clases y no en el examen, ¿verdad? Entonces, la pregunta esta de acá, únicamente es verdadera, ¿cuál? ¿La primera o la segunda?
La primera. La primera. Y listo, otro punto gratis. Listo, ambas. Perdón, ambas. Solo la uno. ¿Vieron? Por eso les decía a ustedes que hay que tener cuidado con respecto a eso. Entonces, para que tengan cuidado con respecto a eso y tengan las consideraciones respectivas. Entonces, estamos con esos dos ejercicios. Ok, ok. Entonces, tal vez podemos ver estos de acá. No, tal vez este de acá primero. Ok, dos triángulos son semejantes si se conserva. Dos triángulos son semejantes si se conserva que los ángulos tengan la misma medida. ¿Estamos claros? Ya hablamos. Ok, en este caso, dos triángulos son semejantes si sus ángulos tienen la misma medida. Por ejemplo, me están diciendo el triángulo P, PMQ. Es PM, perdón, PQM, perdón, MPQ. MPQ es este de acá. ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? Chicos, Sí, ese es el triángulo que dicen ahí. ajá. Y aquí me dicen que es semejante con el triángulo. Es semejante con el triángulo P, perdón, M, N, M, N, O. Este de aquí arriba. ¿Estamos claros? ¿O no estamos claros? Ustedes me indican, por favor. ¿Ok? Entonces, es semejante con N, M, N, O. ¿Estamos claros? Sí. Ok. Ahora, el chiquitito y el grandote son semejantes. Es decir, es decir, sus ángulos son iguales. Ah, y a partir de que sus ángulos son iguales, ¿se acuerdan que anteriormente habíamos hablado de homotecias? ¿Y qué pasaba con las homotecias? ¿Qué significaba que existía una homotecia? ¿Se acuerdan de la proporción? ¿O no se acuerdan? Ok, en las homotecias había una proporción. Una proporción. ¿Se acuerdan de eso? Había una proporción que al final le multiplicábamos un segmento por una proporción dada. Y en semejanza sucede algo similar. Entonces, ok, entonces aquí se acuerdan de que al final en la parte de homotecias sucedía que había una razón por la cual yo multiplicaba cada uno de los lados.
aquí está pasando algo similar. Entonces tengo que averiguar cuál es esa proporción. ¿Estamos claros? ¿Cuánto tuve que multiplicar a este segmento de acá? Y es este chiquito de acá. ¿Cuánto tuve que multiplicar a este chiquito de acá para hacer este grandote de acá? ¿Cuánto tuve que multiplicarlo? 2 veces. Y hay un error. Ese es el error del ejercicio. Ese error está ahí para hacerlos cometer. Se multiplicó por 3 veces. Porque ¿cuánto mide el segmento NQ? El segmento PQ. MQ. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Alguien me puede decir cuánto mide el segmento MQ? Que es este de acá. Ah, ok, el M. ¿Cuánto mide? Total. ¿Cuánto mide el MQ? El chiquitito este. 5. 5. ¿Y cuánto mide el segmento MO? 15. Mide 15, porque mide igual a 5 más 10. ¿Creen que eso se les dio a propósito o es un distractor? Como distracción, porque no, realmente no lo hice. Correcto, eso es un distractor. Hay que tener cuidado con la medida total. Ahora, ¿cuántas veces se multiplicó a MQ para ser igual a MO? ¿Se multiplicó? ¿Cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Se multiplicó 3 veces. Y ahora, como este es, como este es semejante a este de acá, entonces mi pregunta es, ¿cuánto mide este? Ay, Todo. Dios mío. ¿Cuánto mide ese? El de abajo. Este de acá. NO. Si es, si es homólogo a este de acá. Ah, ok. Conserva la misma razón. Es decir, en este caso, ¿cuánto mide? Se multiplica por 3, 12. Da 12. Y el ejercicio ahí acaba. ¿Difícil o fácil? Es importante entender el concepto de semejanza. El concepto de semejanza. Si dos triángulos son semejantes, existe una razón, una proporción entre cada uno de sus lados homólogos. ¿Queda claro o no está claro eso? Y eso es cierto. Podemos darnos cuenta que, por ejemplo, si yo quiero voy a hacer el triangulito original. El triangulito tiene medidas, tal vez, voy a hacerlo, vamos a ver cuánto es exactamente. Este mide, ok, este tiene que medir 9. Voy a hacer el triangulito original. Este es M, este es M, este es N, y este de aquí es O. Este acá, M, N, este es O. Y ese es el triángulo, y ese es el triángulo, y ese es el triángulo. Ok, ese es el triángulo. Ahora, si yo quiero ver la transformación de homotecia, ok, puedo utilizar la transformación de homotecia. Siempre se me pierden las transformaciones. Y el factor va a ser el K. Híjole. En este caso el factor va a ser 1/3. No me quedó, ¿verdad? Pasó. No creo que no me quedó. Vamos a ver.
es homotesia, un tercio. Qué raro. Homotesia. 1/3. ¿Será porque el punto está dentro? Ah, qué raro, es que me está fallando esto. Ok. N es igual a 0,0. El M era igual a 0,9. Y el último era igual a 12,0. Este es el O. Ya voy un momento. Ok, ahí está. Ahora sí. Por fin, es que estaba fallando el programa, perdón. Me disculpo ahí. Si ustedes se dan cuenta, la distancia de acá a acá es 3. La distancia de acá a acá era 5 y la distancia de acá a acá era 4. Es que eran los dos triángulos anteriores. Ahora, la distancia de acá a acá, ¿cuánto era que medía? 15 en total. Este, 10. este medía 10. Y este de acá medía 12, que al final fue el resultado que habíamos encontrado. Es porque en este caso funciona de esa manera. Ahora bien, hay unas formas como generalmente hacen estos ejercicios. Entonces dicen, uno pone 5. Uno a veces hacen lo siguiente, ponen el lado sobre otro de los lados correspondientes. Ahora, estos lo van a poner igual sobre esto como un lado correspondiente al anterior. Bueno, ¿se acuerdan que ahorita les está diciendo que, bueno, realmente es como 5 es A4, como 10 más 5 es AX. Es porque uno lo que hace, a veces hace lo siguiente. Uno hace lo siguiente. Uno pone el 5 acá y lo relaciona con este 4 de acá. Ahora, este lado grandote lo vamos a relacionar con este de acá. 5 es a 4, como 15 es a 10. Y uno lo que hace es proceder a resolver esto. Entonces, lo que uno hace es resolver. Ahora, 5 sobre 4 es igual a 15 sobre X. O de forma análoga, 5 entre 15 es igual a 4. Bueno, lo que uno hace es este que está aquí dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, y este que está aquí multiplicando pasa al otro lado a, perdón, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces queda que 5 por X es igual a 4 por 15. Y finalmente obtenemos que ahora este que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces que X es igual a 6 por 4, que es 60, entre 5. Y al final, ¿cuánto mide X? X es igual a 12. ¿Estamos claros o no tan claros con respecto a esto? Eso último. Chicos, esa es otra forma de hacerlo. El asunto es de que la proporción de 5 y 4 tiene que ser igual a la proporción de 15 y X. ¿Estamos claros o no tan claros? Ustedes me indican, porfa. No puede quedar tan claro, creo que les va a faltar un poquito más como de ver otro ejercicio similar. Es porque en este caso, cuando son semejantes, se puede utilizar esos hechos. Que como 5 es a 4, entonces 15 es a X. Eso se llama así. También se puede poner de maneras similares. Hay otras formas de poner esto. Como que si 15 entre X es igual a 4 entre X. Entonces, otra manera de hacerlo.
Pero estos ejercicios generalmente te sueltan la respuesta. No tienes que encontrar el factor de conversión. Todo esto depende de los ejercicios también, en cómo se resuelvan. Pero entonces ese distractor era el del número, el del 2 era el distractor. Sí, a veces sucede eso. Hay otras formas de hacerlo. Muchos de los profes lo explican con las razones. Por ejemplo, este 18, generalmente lo que hay que hacer es utilizar también semejanza. Ahorita vamos a hacer. Vean lo siguiente. Este ejercicio de acá. Bueno, eso también es de semejanza. Ese también es de semejanza. Ese también es de semejanza. Entonces podemos hacer este otro de acá. No, este. Y ahorita hago el 18. Estos ejercicios no son complicados, nada más hay que también ir haciéndolos lentamente. ¿Qué dice? Sean dos triángulos tales que ABC. ¿Qué significa ese símbolo de ahí? ¿Qué quiere decir? Es un triángulo. Ok. Son congruentes. Congruente. Que es congruente con el otro triángulo. Tal que AB mide igual a 7. AC mide igual a 6 y PQ mide igual a 9. ¿Cuál es el perímetro del OPQ? Ok, si ustedes quieren y quieren hacer el ejercicio, uno lo que hace primero es escribir al triángulo ABC. Recuerden que los triángulos se ponen en orden. Entonces, este es A, este es B y este es C. Entonces, uno comienza a realizar el ejercicio de esta manera. Ahora, me dicen a mí que el segmento AB, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el segmento AB? 7. 7. 7. Este mide 7. Ahora, ¿el segmento AC cuánto mide? 6. 6. ¿Y cuánto tiene que medir este segmento acá? No lo sé. Ahora vamos a construir el mismo triángulo. Y como es congruente, las medidas que tienen que pasar para que dos triángulos sean congruentes. ¿Qué tiene que pasar? Tener las mismas medidas. Ok, sabemos que AB es congruente a OP. Entonces, ¿cuánto tiene que medir OP? Si es congruente AB a OP, ¿cuánto tiene que medir OP? 7. Tiene que medir 7. Porque son congruentes. Ahora, ¿cuánto tiene que medir OQ? 6. 6. ¿Y cuánto mide PQ? 9. 9. ¿Y qué significa que era el perímetro de un triángulo? ¿Qué significa? Yo no me acuerdo. El perímetro de una figura geométrica corresponde a la suma de los lados. Es decir, tenía que sumar OP más PQ más QO. Entonces, ¿cuánto mide esto? Esto es igual a 7 más 9 más 6. ¿Y al final cuánto da esto? 7 más 6, 16. 16 más 6, 22. Es es la opción D. Entonces, ¿cómo vieron este ejercicio? Está difícil de ganarse esos puntitos. Está difícil de ganarse esos puntitos. No, es poner mucha atención nada más. Sí, correcto. Utilizar el concepto de congruentes para hacer ese ejercicio. Entonces, sí, está fácil. No está feo. Vean el siguiente ejercicio. Este es un poquito más complicado. Pero
hay que tener nomás un poquito de cuidado. Ok, en este caso dice, ¿a cuánto se encuentra aproximadamente el conejo de la base del ejercicio, del edificio? En este caso, ¿cuál, este triángulo de aquí, este grandote, ¿a cuál tiene que ser congruente? El grandote, ¿a cuál tiene que ser congruente? Este grandote, este de acá, este de acá y este de acá. Este grandote, ¿a cuál es congruente? Del frente. Este de acá, Frente. o este, o esta, que estoy redondeando. Esta, o esta. Ustedes me indican, por favor. Bueno, tiene que ser semejante, perdón. ¿A cuál es semejante? ¿A este o a este trocito que es un trapecio? A este, ¿verdad? Al chiquitito. ¿Estamos claros o no tan claros? Hay un teorema, el teorema de Tales. Después les explico qué es exactamente el teorema de Tales. Pero básicamente el teorema de Tales enuncia que si uno tiene por ejemplo, uno tiene un triángulo. Si uno tiene un triángulo de esta manera. Y uno hace una recta paralela a la base del triángulo. Entonces, este triángulo que está aquí arriba y el triangulote, el grandote, tienen que ser iguales. ¿Estamos claros o no tan claros con respecto a eso? O sea, ahorita les mando el enunciado y les voy a mandar un poquito de materia con respecto a eso. Pero este triángulo chiquitito y el grandote son semejantes. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Estamos claros o no tan claros? Sí. Ok, entonces, como habíamos dicho anteriormente. Ok, como habíamos dicho anteriormente, ¿cuánto mide la hipotenusa o este lado de aquí arriba? ¿Cuánto mide? 12. 12. 11. 11. Ok, 12 y esto de aquí arriba no lo conozco, que de hecho lo que me piden averiguar, me piden averiguar la distancia del conejo a la base del edificio. Es decir, esta es mi cosa a determinar. ¿Estamos claros? Este es X. Ahora, eso es semejante a este triángulo de acá. Entonces, aquí es donde uno dice, ok, uno comienza a hacer el ejercicio y puedo ver, ok, ¿cuántas veces tuve que multiplicar a 5 para que sea igual a 12? Eso está un poquito complicado de entender. Por lo que en este caso les sugiero utilizar el hecho que 12 es a X, como 5 es igual a 5 es a 4. ¿Estamos claros? Puse el lado grandote sobre el desconocido, sobre este lado de acá, sobre este que conozco. ¿Estamos claros o no tan claros con respecto a eso? Sí. 4 por 12. Y de aquí tenemos que 4 por 12 es igual a 5 por X. Y finalmente tenemos que 4 por 48 es igual a 5 por X. Y de forma final podemos obtener que 48 entre 5 es igual a X. Y aquí tenemos que esto es igual a, vamos a ver, 45 entre 5 más 3 entre 5. Y esto es igual a X. De aquí obtenemos que 9,6 es igual a X. Este ejercicio es un poquito más complicado, pero igual, digamos que voy a reforzar un poquito después. Ok, entonces, ahora, como habíamos hablado anteriormente, en este caso, pongo al lado correspondiente sobre el desconocido y esto tiene que ser igual al lado correspondiente sobre el 4. Y este orden me lo da la forma en cómo están puestas las figuras. Ahora, despejando a X o encontrando el valor de X, podemos darnos cuenta que esto es igual a 12 por 4. ¿Alguien se le abrió la cámara?
Chicos, alguien se abrió la cámara. Voy a detener el video. Listo. Y eso es igual a 5 por x. Y de forma final tenemos que 48 entre 5 es igual a x. Es decir, x tiene que ser igual a ¿cuánto? A 9,60, que es la opción C. ¿Estamos claros o no tan claros? Ok, cualquier cosa se está haciendo un toquecito tarde, entonces voy a terminar acá y voy a hacer, y después en otros videos, porque aquí empezaría el tema de prismas y así. Entonces, ya después esto es otro tema. Me falta, Profe, una pregunta. dime. ¿Usted siempre pudo enviar el video que yo me quedé? No, eh, de hecho voy a enviar un video y voy a hacer otro video, un video, pero esta parte de semejanza, porque de hecho ah, de las que más se les complica por el hecho de que es complicado. O sea, es complicado sí, con porque respecto. por ejemplo, perdón, en lo de las fracciones y convertirlas en los decimales y todo eso, para mí estuvo muy claro, pero si ya en algunos puntos sí se me complica, como por ese último y otro que había ahí que también hizo, no lo entendí así como muchísimo, como que me quedara claro, claro, no. Ok, ok, cualquier cosa y es la parte que voy a reforzar, porque yo sé, en este caso, es común que en octavo el donde pierdan más puntos en esto y en la parte de álgebra. Mm, ujú. Sí, Yo como los dice paso, el yo los paso al compañero, grupo, los apuntes ahí. Ok, gracias. los rayones, mejor dicho. Entonces, cualquier cosa y los paso. Cualquier cosa quedamos hasta acá. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches para también subir el video. Voy a pasar un formulario al grupo de WhatsApp para que los vayan llenando, porfa. Es acerca de la calidad de la tutoría y si tuvieron algún problema o así, para también reforzar si hay alguna deficiencia. ¿Estamos? El video lo voy a hacer acerca de esto. El grupo, si me dan un momento, porque digamos que pasar el link no es tan sencillo, así que voy un toque, porque tengo que pasar el link del grupo. Voy un toque, porque no es tan sencillo. Y pueden ir saliendo necesiten, los que necesiten como salir, ¿verdad? Voy un toque, porque si no es tan fácil pasar el link del grupo, porque tengo que hacer varias cosas. Eh, y quien vaya queriendo salir también no hay ningún problema, pero ya les paso el link del grupo. Y pueden acceder ahorita por el chat de acá. Ahí está. Ahí pueden entrar, cualquier cosa. Nada más es tocar y unirse. Ok, buenas noches.